que es el estar desligado de la voluntad del Padre que está en los cielos, como nos decía en la primera parte del Evangelio. Recuerden, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí, pues, sigue la sierva de Dios haciendo estas reflexiones sobre la santidad humana y dice: las virtudes toman lugar en el orden humano y están sujetas a estima propia, a vanagloria y a pasiones. Las virtudes son esos regalos también que Dios nos regala y nos permite vivir para esforzarnos cada vez más y poder alcanzar la unión con Dios y poder expresar también a través de las virtudes el amor al prójimo. Entonces, en la santidad humana, las virtudes se quedan solamente en el orden humano y están sujetas a esa estima propia, a vanagloria y a pasiones. ¿Qué significa esto? A ver, reflexionemos también cada uno de nosotros. ¿Qué virtud, qué virtud consideras tú tener? ¿O cuál es la virtud que estás esforzándote por alcanzar? Por ejemplo, está la virtud de la humildad, está la virtud de la obediencia, está la virtud de la alegría, está la virtud del silencio, de la mortificación. Pero si se viven en el orden humano, significa que están sujetas a estima propia. Es decir, un ejemplo, si alguien está viviendo la virtud de la humildad, pero en el orden humano, esa persona se puede llenar de vanagloria y puede decir: a mí nadie me gana en humildad. ¿Qué les parece? No, el más obediente soy yo. Por eso yo me merezco un premio, porque he sido muy obediente. Ay, que mira como todos me alaban porque tengo tal virtud. Voy a seguir haciendo estas virtudes, ejerciéndolas para que la gente se dé cuenta de que yo siempre las hago. Sí, lo voy a hacer para que me vean, para conseguir un propósito. Eso es en el orden humano, por eso están sujetas a una estima propia, una vanagloria, a pasiones. Coloco ese ejemplo para ver un poco este ejemplo que nos dice aquí la sierva de Dios Luisa Picarreta. Ahora, por eso pregunto nuevamente, ¿cuál consideras tú que son las virtudes que posees? ¿Y cuáles virtudes te gustaría alcanzar? Pero, ¿te gustaría seguir con estas virtudes o alcanzar tal virtud en el orden humano? Porque si nos quedamos en el orden humano, Jesús nos va a decir lo que escuchábamos hace poco en el Evangelio. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel momento podremos decir al Señor: Señor, pero recuerda que yo fui muy obediente. Recuerda, Señor, que yo fui muy humilde. Y Jesús
que diga, no lo recuerdo, no te conozco, porque experimentamos esas virtudes, pero en el orden humano, desligados de la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Creador. Entonces debemos hacer una X a las virtudes en el orden humano, sino ofrecidas al Señor en su divina voluntad para lograr adquirirlas en el orden divino, donde no van a estar sujetas ni a estima propia, ni a vanagloria, ni a pasiones, sino que solamente las realizaremos para decir, Señor, todo sea para ti, para tu gloria, para tu honor. Solamente quiero agradarte a ti. Solamente quiero agradarte a ti, a más nadie, solamente a ti. Y por eso ve voluntad divina a actuar en mí, a obrar en mí. Luego sigue la sierva de Dios diciendo, oh, cuántas obras buenas, cuántos sacramentos frecuentados son de llorarse ante Dios y de repararse, porque están vacíos de divino querer y por lo tanto sin frutos. Quisiera el cielo que todos comprendieran la verdadera santidad, o cómo todas las demás cosas desaparecerían. Por eso muchos se encuentran en el camino falso de la santidad. Muchos la ponen en la práctica, en las prácticas de piedad, y ay de quien se las estorbe, o cómo se engañan. Y si sus quereres no están unidos con Jesús y ellos transformados en Él, lo que es continua oración con todas sus prácticas piadosas, su santidad es falsa. Entonces, todo esto, amados hijos, debemos verlo y comprenderlo de una forma especial, de una forma en madurez espiritual, porque esto viene a ser como una explicación del evangelio que acabamos de echar. Recordemos que sonó duro esto que decía el Señor en el evangelio, ese no te conozco. Ese no te conozco es porque Jesús quiere y espera más de nosotros, porque nos ha dado a conocer su palabra, nos ha dado a conocer las verdades de su reino. Por eso Dios espera tanto de nosotros y no podemos responder o corresponder a esta llamada del Señor sobre la arena de nuestra propia voluntad. Debemos dar este paso importante en nuestra vida de conversión, decir con un corazón puro, auténtico, sincero, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, dame la gracia que necesito para vivir en tu santa y divina voluntad. ¿Cuántas obras buenas hemos realizado? Si nos tocara colocarle una lista al Señor de nuestras obras buenas, ¿cómo sería esa lista? Y de todas esas obras buenas que hemos realizado, ¿cuántas han sido movidas por nuestro propio querer? ¿Cuántas de esas obras han estado sobre la arena de nuestra voluntad? ¿Cuántas de esas obras han estado cargadas de amor propio?
¿Cuántas de esas buenas obras han estado sujetas a esa vanagloria, a esas pasiones? Y si han sido así, ¿tendrán frutos? ¿Cuántos sacramentos hemos frecuentado? ¿Cuántas veces hemos participado en la Eucaristía? ¿Cuántas veces hemos recibido el sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nos hemos confesado? ¿Cuántos sacramentos hemos recibido? Y hemos constatado frutos de la participación en estos sacramentos, o hemos constatado cierto estancamiento espiritual en nuestra vida a pesar de que hayamos recibido los sacramentos. Si hemos experimentado ese estancamiento, si no hemos constatado esos frutos en nuestra vida después de la participación en los sacramentos, es porque hemos estado realizándolos en nuestra propia voluntad, porque no lo hemos hecho en una conexión más profunda con la voluntad de nuestro Dios. Y por eso pudiésemos constatar las repetidas caídas en el mal. Pero ¿por qué si yo acabo de salir de la misa? ¿Por qué si yo hace ratico estaba en oración? ¿Por qué si hace ratico me acabo de confesar? ¿Por qué otra vez lo mismo? ¿Cuántos propósitos hemos realizado en nuestra vida, pero han sido propósitos humanos? ¿Cuántas veces te has propuesto cambiar en algunos aspectos importantes de tu vida? ¿Y cuántas veces has hecho el mismo propósito porque te das cuenta que no logras cumplir tus propios objetivos en tu vida espiritual? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué será? Pues hoy Dios nos da la respuesta. Es porque lo hemos hecho movidos simplemente por nuestro propio querer, por nuestra propia estima. Y por eso volvemos a caer. Hoy el Señor nos está enseñando que el vivir en su voluntad implica también una comunicación de amor, implica un compromiso serio, constante, responsable del vivir y conocerle, estudiar el sacrificio, las mortificaciones concretas que a cada uno de nosotros nos toca enfrentar para vivir en su divina voluntad, para que nuestras buenas obras, nuestra participación en los sacramentos puedan dar fruto abundante. Dice aquí en esta exclamación la sierva: quisiera el cielo que todos comprendieran la verdadera santidad. O cómo todas las demás cosas desaparecerían. Si nosotros llegamos a comprender la verdadera santidad, pues daríamos pasos concretos de conversión en nuestra vida. Y ahora, conociendo todas estas enseñanzas del reino de la divina voluntad, pues esto sería como una gran sacudida en nuestra vida que nos va a hacer resurgir realmente en una vida nueva, porque los conocimientos de la divina voluntad nos ayudan a abrir los ojos, nos ayudan a abrir nuestro entendimiento y nos ayudan a ver con claridad nuestra propia voluntad que obra sigilosamente y puede entrar la estima propia, la vanagloria y las pasiones.
En la divina voluntad, el Señor nos concede ese constantemente ese don del Espíritu Santo, ese don del entendimiento, ese don de la sabiduría, de la piedad, todos los dones del Espíritu Santo para ver con claridad la obra de Dios, ver con claridad su voluntad y también ver con claridad nuestra propia voluntad y no engañarnos a nosotros mismos diciendo, es que yo soy así, pero esto no tiene nada de malo. Pero es que esto lo hace todo el mundo. Pero es que actualmente la sociedad está así. Tenemos que adaptarnos también a la realidad de este mundo. Eso es la ceguera de la voluntad humana, porque en la divina voluntad del Señor nos va a ayudar a mantenernos firmes aún en medio de las tempestades y todos esos vientos que el Señor hablaba en el Evangelio. Por eso Jesús dice que muchos, a través de aquí de la sierva de Dios, muchos se encuentran en el camino falso de la santidad y que estas enseñanzas que Dios hoy nos está regalando nos ayuden a un despertar y nos ayuden también a tener una motivación divina también para ayudar a nuestros hermanos. Que esto no nos lleve ni a condenarnos a nosotros mismos por las veces que nos hemos dado cuenta de que hemos obrado con nuestra voluntad y que tampoco nos lleve a juzgar ni a condenar a nuestro prójimo. Que esto nos lleve a tener los mismos sentimientos de Cristo, que nos lleve también a tener esa compasión también con nuestro hermano, que esto nos inspire a vivir, a reparar nuestros actos del pasado que hemos hecho fuera de la voluntad de Dios y nos ayude también a mantenernos firmes, constantes en su amor. Y luego dice en la partecita final de este capítulo que tenemos ahora en pantalla, y si sus quereres no están unidos con Jesús y ellos transformados en Él, lo que es continua oración, con todo y sus prácticas piadosas, su santidad es falsa. Es decir, vamos a despertar, a reaccionar, que nuestra vida, nuestro apostolado, lo que estamos haciendo, ya que no sigamos en nuestro obrar humano, sigamos haciendo las cosas simplemente porque me mandaron. Debo hacer esto porque, ¿qué más? Mi mamá me lo está diciendo. Voy a hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Mi jefe me lo está pidiendo en mi trabajo y pues para que deje de molestarme, voy a hacerlo. Las responsabilidades que tengo en mi familia, ¿cómo las estoy haciendo? Mis responsabilidades con el Señor dentro de nuestra iglesia o nuestra parroquia, nuestro apostolado, ¿cómo las estamos realizando? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos encontrar? ¿Qué queremos lograr con nuestra vida, con lo que estamos haciendo? ¿Queremos realmente agradar a Dios? ¿Queremos realmente construir su reino? ¿O queremos construir nuestro propio reino? Aquí mando yo. Aquí el párroco soy yo. Aquí el coordinador soy yo. Aquí yo soy el que dirijo esto y yo soy el que... Vamos, debemos salir de nosotros mismos y dejar realmente que Dios nos guíe, que podamos estar en un continuo discernimiento para saber la voluntad, conocer la voluntad de nuestro Dios y la podamos
desarrollar en nuestra vida. Seguimos desarrollando el capítulo en la siguiente lámina, que sigue hablando sobre la voluntad humana, la santidad humana. Dice, y tan es así que se ve que con mucha facilidad estas almas pasan de las prácticas de piedad a los defectos, a las diversiones, a sembrar discordias y a tantas otras cosas que mejor callo, dice la sierva de Dios. Oh, cómo es deshonrante esta clase de santidad. Y esto es un ejemplo que nos ayuda a ver si nuestro obrar está en conexión, en comunicación con Jesús o está simplemente desarrollándose con nuestra propia voluntad. Dice, estas almas pasan de las prácticas de piedad a los defectos, a las diversiones, a sembrar discordias y a tantas otras cosas. A ver, ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces podemos pasar de estar de un momento de oración? Estábamos, por ejemplo, rezando el Santo Rosario, o estábamos en una hora santa, estábamos haciendo alguna lectura espiritual y salimos de ese momento de oración y tuvimos un acto contrario al amor de Dios con un prójimo. Salimos de ese momento y quizás maltraté a un hermano que me encontré en el camino. O salimos a algunas diversiones, pero que no son sanas y que nos llevan a apartarnos del auténtico amor del Señor. Esas diversiones que pueden llevarnos al pecado o a sembrar discordias. Qué triste pues cuando se puede constatar eso en nuestra vida, que estemos en el camino de Dios, pero estemos sembrando discordias, que estemos hablando mal del prójimo, que estemos siendo punto de división en nuestras familias, en nuestro apostolado. Qué importante es mantenerse en la voluntad de Dios. ¿Y cuántas personas se han alejado del camino de Dios por todas estas cosas? ¿Cuántas personas buscando en nosotros un ejemplo de virtud, de santidad, no llegan a alejarse de Dios o de la iglesia por esas malas acciones nuestras? Qué triste cuando se constata esto en algunos hermanos que dicen, no volví a la iglesia o no volví a este grupo, no volví a recurrir a estos sacramentos porque vi un mal ejemplo, porque dijeron tal cosa o me maltrataron y pensé que iba a encontrar en esa persona religiosa, en esa persona devota, pensé que iba a encontrar virtudes, pero encontré defectos. Y pues son personas también débiles
quizás están iniciándose en el camino de Dios y cualquier cosa les puede afectar malamente. Reflexionemos, reflexionemos. Oh, cómo es deshonrante esta clase de santidad. Seguimos la lectura. Otras ponen la santidad de ir a la iglesia y asistir a todas las ceremonias, pero su querer está lejos de mí. Su querer está lejos de Jesús. Y se ve que estas almas poco se cuidan de observar sus propios deberes y si son impedidas en ir a la iglesia, se enfurecen, se enojan y así esa santidad se le evapora, se lamentan, desobedecen. Son las llagas de la familia. Oh, qué falsa santidad. ¿Qué les parece, queridos hijos, estas reflexiones que están en este volumen 12? Eso fue un 14 de agosto de 1917. Parece actual. Parece que Luisa escribió eso ayer. ¿Cómo está? ¿Dónde estamos poniendo nosotros la santidad en el vivir, en la voluntad de Dios, en conocerla, ponerla en práctica? ¿O nos estamos quedando solamente en ir a la iglesia, asistir a todas las ceremonias y pensar que eso nos hace ya vivir en santidad? Dice aquí, pero su querer está lejos de Jesús. Aquí Luisa dice que muchos pueden pasar por esto. Aquí no está haciendo ningún juicio de la humanidad entera, sino que en muchos puede pasar esto. Y esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar, a hacer un examen de conciencia, ver cómo lo estoy haciendo yo y que esto nos pueda llevar también a rectificar, nos pueda llevar a reparar si nos hemos dado cuenta de que sí hemos fallado. Y se ve que estas almas poco se cuidan de observar sus propios deberes. Imagínense, sí, quizás va para la iglesia todos los días, recibe la Eucaristía todos los días, pero no está observando o cumpliendo sus propios deberes. Sí, va a misa todos los días, pero en el trabajo es un desastre. Sí, recibe los sacramentos, pero en sus estudios, pésimo. Sí, pero a nivel personal, una vida oculta de pecados. ¿Cómo está nuestra responsabilidad en la observancia de nuestros deberes? Si decimos que amamos y tenemos un compromiso con Dios, ¿cómo estoy haciendo con mis responsabilidades? Y si son impedidas en ir a la iglesia, se enfurecen, se enojan. Y así esa santidad se evapora, se lamentan, desobedecen. Son las llagas de las familias. ¿Cuántas veces nos hemos enfurecido o enojados
porque se nos ha impedido algo, algunas cosas concretas. En este tiempo de la pandemia, pues que estamos viviendo actualmente, que nos hemos visto también impedidos, pues, en nuestra participación ordinaria, pues, en nuestras parroquias. ¿Cómo hemos tomado todo esto? Nos hemos enojado, nos hemos enfurecido, nos hemos deprimido, hemos juzgado o condenado a los demás. ¿Cómo ve Jesús toda esta realidad? ¿Y qué espera Jesús de nosotros? ¿No será también un momento de prueba donde Dios nos está haciendo pasar por esta prueba para constatar nuestro amor, nuestra fidelidad a Él, a su iglesia, a su reino? En este tiempo, ¿cómo he obrado? ¿He sido fiel a Jesús, a su palabra, a su llamada? Pues qué gran examen de conciencia nos está haciendo el Señor a través de esta enseñanza. Seguimos en la siguiente lámina, desarrollando esto que nos va diciendo de la santidad humana. Dice, otras almas pues la ponen la santidad en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada, en hacer escrúpulo de todo, pero luego no se hacen escrúpulo de que su querer no corre junto al querer de Jesús. Y hay de quien las contradice. Estas almas son como globos inflados que en cuanto se les hace un pequeño agujero, se sale el aire y su santidad se esfuma y caen por tierra. Estos pobres globos tienen siempre que decir, son fácilmente llevados a la tristeza, viven siempre en la duda y por eso quisieran un director para ellas solas y que hasta en las más pequeñas cosas las aconseje, las tranquilice, las consuele y pronto están más agitadas que antes. Pobre santidad, cómo es falsificada. Oh, qué cosa nos está diciendo Jesús a través de la sierva de Dios en esta enseñanza. Aquí viene el ejemplo del sacramento, pues de la reconciliación o ese auxilio que podemos recibir también a través de una dirección espiritual, de tener un sacerdote, un buen consejero que esté en el camino del Señor para que pueda también iluminarnos, guiarnos. Pero si recurrimos al sacramento, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Realmente voy a encontrarme con Jesús misericordioso? ¿Voy a hacer buen propósito de conversión? ¿Voy a estar firme en el camino del bien? ¿O simplemente voy a estar con escrúpulo? Es decir, pensar que todo es pecado. Oh, si miro esto, entonces es pecado. Entonces no, yo quiero ser santo. Y no, entonces voy a buscar rápido al sacerdote nuevamente. Mire, hice esto, hice aquello, fui para allá y que, no, ¿será que pequé? ¿Será que? Entonces, esos escrúpulos en el fondo es amor propio, no es amor auténtico por Jesús. ¿Por qué es amor propio? Porque
buscamos es nuestra propia satisfacción. Buscamos el estar bien, el yo sentirme bien. Entonces, si hago tal cosa, me siento mal y no quiero sentirme mal y por eso busco que me oriente, busco un apoyo, busco un consuelo. Pero cuando estamos en la comunión con el Señor y quiero agradarlo a Él, es diferente. Cuando busco hacer la cosa para agradarlo a Él, buscarlo a Él, glorificarlo a Él. Y dice en esta enseñanza que luego, si se tuviese ese escrúpulo para darse cuenta de que el propio querer no está en comunión con el querer de Jesús, qué diferente sería. Pero no, muchas veces ese escrúpulo es amor propio. Y luego la sierva de Dios coloca este ejemplo de los globos. Todos hemos conocido y conocemos los globos. Los globos inflados que podemos inflar para hacer una decoración en una fiesta de cumpleaños, todo. Llenamos el globo de aire. Y dice que lo compara con un globo, esa santidad falsa con un globo, porque el globo inflado es muy bonito y puede tener una decoración y un color muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando se le hace un agujero al globo? ¿Sigue viéndose bonito o no? Pues no, sabemos que se ve feo, pequeño, arrugado y se le sale el aire y dice que esa santidad se esfuma y cae por tierra. Y después que estaban tan bonitos y tan inflados, tan alegre que estaba en este momento, tan feliz por esto que hice y salí de pronto de la Eucaristía emocionado y contento, pues me encontré con un problema en mi casa y caí en la tristeza y caí en la desesperación. Pero si tan bien que estabas hace rato, tan contento, tan feliz y ahora tan enojado o tan triste, tan malhumorado, es que ese globo fue punzado. Tuve algún problema, alguna dificultad. Y como no estaba sobre la roca de la divina voluntad, entonces se cayó esa alegría, se cayó ese entusiasmo, se cayó esa belleza, esa santidad. Y entonces otra vez a buscar al director para que la consuele, la tranquilice. Y después que habló con el director espiritual, al día siguiente estaba más agitada que antes. Estaba más enrollada que antes. Pobre santidad, cómo es falsificada. Queremos ser globos. Queremos vivir la santidad de los globos. O lo hemos experimentado en algunos momentos de nuestra vida. Estoy seguro que Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas. Y en la siguiente, siguiendo la reflexión en la siguiente lámina que vemos en pantalla, dice: la pobre y falsa santidad de los globos está sujeta a continuas inconstancias. Y mientras parece que los globos de su santidad se inflan,
tanto que parece que vuelan ya por los aires y a cierta altura, tanto que muchos y hasta los mismos directores quedan asombrados, pero pronto quedan desengañados porque para hacer desinflar estos globos basta una humillación, basta una preferencia usada por los directores con cualquier otra persona, pensando que este es un robo que les hacen, creyéndose las más necesitadas, y mientras se hacen escrúpulo de tonterías, llegan luego a desobedecer, y esos celos son polilla que van royendo el bien que hacen y les va sacando el aire, y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra. ¿Qué les parece? La santidad de los globos, que está sujeta a continuas inconstancias. ¿Recuerdan cuando también reflexionábamos sobre los diferentes terrenos, cuando reflexionábamos la parábola del sembrador, que hablábamos de ese terreno pedregoso, que significaba pues el que escuchaba la palabra de Dios y se llenaba de alegría, de emoción, pero como no era constante, pues cuando llegaron las pruebas, abandonó el camino del Señor. Entonces, esta es la santidad de los globos. Está sujeta a inconstancias continuas. Debemos pedirle al Señor que nos conceda la gracia de la santa perseverancia, ser constantes en el amor, en la entrega, en el sacrificio. Y dice pues que estos globos se inflan y parece que vuelan ya por los aires a cierta altura. Y es cuando llegamos a experimentar, oh no, ya siento que estoy en un nivel de santidad. Oh sí, porque yo tengo tantos años en la iglesia, porque yo tengo tantos años de sacerdocio, porque yo tengo este título teológico, y entonces nos dejamos inflar de la soberbia, del orgullo, y sucede que muchos pueden quedar hasta asombrados. Oh, sí, mírala, míralo. Oh, sí, qué santidad, qué. Y hasta los mismos directores espirituales. Oh, sí, pero se desinflan fácilmente cuando llega, por ejemplo, una humillación, cuando llega una contradicción, cuando llega una obediencia que no está de acuerdo a lo que yo quiero, pues esa santidad se cae, y ese globo inmenso, esa persona que quizás estábamos alabando, estábamos enalteciendo, oh sí, esa persona, sí, no, ella es, o él tiene tantos años, mira, es una persona de tanta oración, una persona, y sucede que salió con aquella patada, y sucede que salió con aquel maltrato, con aquella humillación, con aquel acto totalmente contrario al amor de Jesús. Y cuando entran los celos de por qué ella o por qué él y yo no, esto me lo merezco yo porque yo soy el que tengo aquí tanto tiempo, y aquí esto debería hacerlo yo. Y como dice aquí,
mientras se hacen escrúpulos de tonterías, porque eso es, muchas veces son tonterías, apegos de nuestra propia voluntad humana a cosas, a cargos o a personas y nos llevan a desobedecer. La desobediencia es un acto concreto de esta santidad de los globos. Es un acto concreto de que estamos desligados totalmente a la voluntad de Dios. Y esos celos o esas polillas, todas aquellas tonterías, como dice la enseñanza, van royendo el bien que hacen y les va sacando el aire y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra. Wow, qué triste poder escuchar también estas cosas y que pues son realidades que nos puede tocar verlas claramente en nuestra propia vida, en la vida de nuestros hermanos, en el desarrollo de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestro apostolado, de tantas cosas donde Dios nos llama realmente a vivir en su voluntad. Luego dice en la siguiente lámina, entonces, si se busca qué santidad había en el globo, ¿qué se encuentra? Se encuentra amor propio, resentimiento, pasiones ocultas bajo aspecto de bien, y se tiene la ocasión para decir que estos globos se han hecho juguete del demonio. Se puede decir que estos globos se han hecho juguete del demonio. ¿Por qué? Porque están llenos de amor propio, resentimientos, pasiones ocultas bajo aspecto de bien. Así que de su santidad no se encuentra sino un amasijo de defectos, aparentemente con máscaras de virtud. Pero, ¿quién puede decir todo? Solo Jesús sabe los males peores de esta falsa santidad, de esta vida devota sin cimientos, apoyada en una falsa piedad. Estas falsas santidades son las vidas espirituales sin fruto, estériles, que son causa de hacer llorar. ¿Quién sabe cuánto a mi amable Jesús son el mal humor de la sociedad, los tormentos de los mismos directores y de las familias? Se puede decir que llevan un aire maléfico que daña a todos. Se encuentra el amor propio, resentimientos, pasiones ocultas bajo aspecto de bien. Entonces, qué triste poder pensar y ver esta realidad de que podamos ser juguetes del demonio, estando en el camino de Dios, estando en el camino de Cristo, en su iglesia, que estemos cargados de amor propio, que estemos cargados de resentimientos, de pasiones ocultas, buscando siempre la vanagloria, buscando siempre el enaltecernos a nosotros mismos. Esto nos debe llevar, amados hijos, a conocer más a Jesús. Nosotros somos sus discípulos.
Estamos llamados a seguirle, pero para seguirle debemos conocerle. Y el conocimiento nos va a llevar al amor. Imagínense, seguir a Cristo y actuar totalmente de semejante a Jesús. Seguir a Jesús y que nuestra vida, nuestras palabras, nuestra forma de obrar, de trabajar, sea totalmente distinta a la de Jesús. Esa es la santidad falsa. Sí, estoy en la iglesia, estoy en esto, pero mi vida está totalmente separada de la voluntad de Cristo. Es una gran oportunidad para que nosotros reflexionemos, para que nosotros demos pasos también constantes en nuestra santidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos desarrollando nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro apostolado, nuestra familia? ¿Qué aporte estamos haciendo en nuestras familias para vivir la santidad, para vivir el amor de Dios? Luego pasamos aquí a la siguiente lámina que vemos en pantalla, donde nos habla ahora de lo que es la santidad divina. Pues vamos a ver ahora aquí todo lo contrario de lo que es esa santidad humana, esa santidad de los globos. Dice, la verdadera santidad está en el hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. La Virgen Santísima en una de las lecciones del libro de la Reina del Cielo nos dice, santidad sin voluntad divina no existe. Es una santidad humana, una santidad falsa. La santidad verdadera está en el hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. Así que vamos a reparar, a restaurar nuestra vida si nos hemos dado cuenta de que hemos fallado. Debemos recapacitar, debemos enmendar. Esta santidad echa raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile, porque llena el cielo y tierra, y en todo y en cualquier parte encuentra su apoyo. Es firme, no está sujeta a inconstancias ni a defectos voluntarios. Es atenta a los propios deberes. Es la más sacrificada, desapegada de todos y de todo, aún de las mismas direcciones, y como sus raíces son tan profundas, crecen tan alto que sus flores y sus frutos se abren y maduran en el cielo, y está tan escondida en Dios que la tierra poco o nada ve de esta alma. Qué hermoso esto, amados hijos. Esta es la meta. Este es el fin que nosotros debemos alcanzar. Raíces tan profundas, recuerdan, el terreno, la semilla, las raíces profundas que hace crecer la planta y que va a dar fruto abundante. Tiene raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile porque llena cielo y tierra. Está tan firme, tan convencida que nada ni nadie la va a apartar del amor de Dios. Se va a mantener firme en medio de las pruebas, se va a mantener firme en medio de las tentaciones, en medio de las debilidades humanas. No va a afectar al alma en su camino
de conversión, porque es triste cuando hay almas que dejan de seguir a Cristo porque se han decepcionado de una persona que está en el camino de Dios. Pues no había firmeza, no había esas raíces profundas y por eso se cayó la casa porque estaba sobre la arena de su propio querer. Iba a encontrar siempre el apoyo de Cristo en cualquier circunstancia de su vida. Y por eso está siempre firme en el bien. Y es constante en sus buenos propósitos. No está haciendo el mismo propósito cada semana, cada mes, cada año. Y lleva años y años haciendo el mismo propósito y nada que lo consigue. No lo logra realizar porque es inconstante. ¿Cuáles son los sacrificios que debemos hacer para alcanzar lo que Dios quiere de nosotros? ¿Lo estamos tomando en serio? Es atenta a los propios deberes, está siguiendo y sirviendo a Dios y es responsable en su casa, es responsable en su familia, en su trabajo, en sus estudios, en su apostolado. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios en todo y por eso es responsable en todo, porque está cumpliendo sus propios deberes y allí está santificándose, allí está haciendo sus actos en la divina voluntad, allí está agradando al Señor. ¿Te llegó una prueba en tu trabajo? ¿Te llegó una tentación? ¿Estás firme y constante en el bien? ¿Cómo superaste esta prueba? ¿Estás desapegado, desapegada a todo y a todos? ¿Qué cosas o qué personas pueden ser un apego para nosotros, que nos hacen desviar nuestra mirada de Cristo y de su reino? Entonces nada, el alma que está así llega a experimentar esa firmeza y ese amor de Dios y se sirve por supuesto de la guía de sus sacerdotes como sus directores espirituales, pero viviendo en ese desapego. No es como aquella santidad de los globos que quiere estar pegada todo el tiempo buscando una dirección espiritual porque está envuelta en ese amor propio, sino que como es obediente a lo que su director espiritual les pueda estar guiando o aconsejando, entonces no va a estar todo el tiempo buscando porque ya está siendo obediente a las indicaciones dadas. ¿Cuántas ¿Cuántos consejos nos han dado nuestros sacerdotes? ¿Cuántas sabias enseñanzas nos han dado y se nos han olvidado? Y volvemos otra vez al sacerdote con lo mismo, con el mismo problema, porque no hemos sido obedientes. Y por eso no hay frutos. Pero el alma viviendo unida con Jesús en su voluntad va a ser obediente y por eso va a constatar su avance espiritual en su vida. Luego continúa en la siguiente lámina que vamos a ver en un ratito. Dice así: el divino querer la tiene absorbida en él. Solo Jesús es la vida, el artífice, forma de la santidad de esta. Más que envidiable criatura, no tiene nada de suyo, sino todo es común con Jesús. Su pasión en el divino querer, su característica
mística es el de Jesús y el fiat divino es su movimiento continuo y su vida. Entonces, en esta santidad del vivir en la divina voluntad, el alma pues está toda absorbida por lo que Dios quiere. Y por eso va a poder ver con los ojos de Jesús, va a poder hablar con la voz de Jesús, va a poder sentir con el corazón de Jesús, porque está absorbida toda en la voluntad de Dios. Y por eso superará las pruebas, por eso tendrá paciencia con su hermano, por eso será perseverante, por eso estará siempre dispuesta a ayudar, aunque en algunos momentos no nos hayan tratado muy bien como nos gustaría, pero como estoy o estamos absorbidos en Jesús, seguiremos tratando con amor a ese prójimo, a ese hermano. Solo Jesús es su vida. La forma de la santidad de esta, más que envidiable criatura, no tiene nada de suyo, sino todo es en común con Jesús. Señor, todo lo mío es tuyo. Señor, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, y por eso el alma experimenta también una santa libertad en lo que es y en lo que tiene. No hay apegos a nada ni a nadie. Su pasión es el divino querer y su característica es el querer de Jesús. Y el fiat divino es su movimiento continuo y su vida. Es decir, que el alma camina firme en el camino del bien, viviendo, amando y sufriendo con Jesús, que es el buen pastor, como decimos en el Salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Oh, qué diferente es la santidad del alma que vive en el divino querer. Estas almas son la sonrisa de Jesús. Qué hermoso, ¿qué les parece? Estas almas son la sonrisa de Jesús. Qué bello, qué alegría que nosotros podamos ser la sonrisa de Jesús. Que Jesús pueda alegrarse, que Jesús pueda vernos y mantenerse en una constante sonrisa de amor, de ternura, de misericordia. Y encontrar, que Jesús encuentre consuelo en nosotros por las amarguras, por las lágrimas, por los tormentos que también siente por los hijos de Dios que están alejados de la voluntad de su Padre. Qué bonito es esto de que el alma viviendo en su voluntad, en esta santidad, es la sonrisa de Jesús. Están alejadas de todos, aún de los mismos directores. Es decir, se sirven de ese auxilio que Dios le brinda a través de sus directores espirituales, pero no están en ese apego, como decíamos anteriormente, porque están siendo obedientes a lo que Jesús les está indicando a través de sus directores. Y volverán a consultar algo con sus directores espirituales cuando lo vean necesario, pero con la finalidad de mantenerse firmes en el camino del bien. Solo Jesús es todo para ellas, así que no son suplicio para ninguno. Qué triste es esto, ser suplicio para los demás, que digan, ya viene esta persona, ay, ya viene otra vez con sus problemas, y ya viene otra vez con su ira, y ya viene otra vez con su carácter, ay, va a dañar el encuentro. Nos dañó el día, nos dañó la reunión, nos dañó el momento, nos dañó la Eucaristía porque vino, mira, otra vez, salió con una de las suyas. El aire benéfico que poseen embalsama a todos, que
Qué bonito cuando llega la persona que está en esa comunión con Jesús, va a ser siempre alguien agradable, porque te va a reflejar también el amor de Jesús. Y qué bonito cuando nuestros hermanos sienten alegría de vernos, de estar a nuestro lado. Qué alegría cuando estás con nosotros, porque nos llenas de la paz de Jesús, nos llenas de la alegría de Cristo. Ven, siéntate conmigo, comparte conmigo. Qué bonito que nosotros podamos ser ese aire benéfico que embalsama a todos. Son el orden y la armonía de todos y de Jesús. Y Jesús, celoso de estas almas, se hace actor y espectador de todo lo que hacen. Es decir, nos observa, pero también obra con nosotros. Espectador porque está siempre muy atento de nosotros y actor porque está actuando en nosotros, en nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros pensamientos, nuestros pasos. En todo, Él es el que está obrando. Hasta un latido, un respiro, un pensamiento, Él lo regula y domina. Es la comunión de amor de nosotros con nuestro Dios. Está atento de todo, no se le escapa nada. Jesús las tiene tan absorbidas en el divino querer que difícilmente pueden recordarse de que viven en el exilio. Es decir, el cumplimiento del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nos está pidiendo y nos está dando la oportunidad de vivir el cielo aquí en la tierra y por eso el alma difícilmente pueden recordarse que viven en el exilio, es decir, que están todavía en la tierra porque están experimentando ese cielo aquí en la tierra. Luego vamos a culminar esta reflexión con una enseñanza aquí del magisterio de la iglesia del Papa Francisco en una de sus exhortaciones apostólica Gaudete Exultate sobre el llamado de la santidad que Él nos hace en este tiempo actual. Dice en uno de estos capítulos sobre la actividad que santifica en estos numerales 25, 26 y 27, que dice el Papa Francisco, hablándonos también sobre la santidad, como no puedes, como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de este reino. Sabemos que la misión de Cristo era el reino de la divina voluntad, que es ese reino que Él vino a traer. Entonces no podemos entender a Cristo, no podemos buscar a Cristo para la santidad sin el reino que Él vino a instaurar aquí en la tierra, nos dice el Papa. Así, la propia misión de cada uno de nosotros es inseparable de la construcción del reino de Dios. Si en nuestra misión estamos actuando fuera de este reino, buscando nuestro propio reino personal, no vamos a alcanzar la santidad. Y nos coloca aquí esta cita del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 36. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Recuerdan la otra parte que dice, y lo demás se les dará por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Tu identificación con Cristo y sus deseos
implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Repito, tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño de construir con Él ese reino de amor, de justicia, paz para todos. Allí está la identificación con Cristo y sus deseos. ¿Cómo está mi empeño también en la construcción de este reino, primeramente en mí, para yo poder extenderlo en los demás? Cristo mismo quiere vivirlo contigo en todos los esfuerzos o renuncias que implique y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. Muy en concordancia con todo lo que hemos reflexionado, ¿no? No nos santificaremos sin entregarnos en cuerpo y alma para dar lo mejor de nosotros mismos en ese empeño de la construcción del reino. No, la santificación no está desligada de su voluntad divina y de este reino. En el numeral 26 continúa diciendo sobre la santidad. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro. No me molesten que estoy orando. Anda para allá que estoy en silencio con Jesús. No, que nadie me estorbe porque estoy en silencio con Jesús. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro. Desear el descanso y rechazar la actividad. Buscar la oración y menospreciar el servicio. No, 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 a mí no me tomen en cuenta para ese trabajo. Yo soy una persona de oración. No, no, no. Lo mío es estar en pura oración. Pero no quiero ese compromiso para nada. No, 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 no. Yo no participo en nada de eso porque eso me aleja de Dios. Yo prefiero estar encerradito en la capilla del Santísimo o en mi cuarto orando. No es sano, nada de eso, si queremos vivir la santificación. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de la santificación. Es decir, Dios nos ha colocado a nosotros para vivir aquí en este reino y no ha querido que nosotros vivamos este reino ni la santidad en una burbuja ni que estemos en el espacio sin contacto con nada ni con nadie para que nada nos contamine porque no, hemos sido creados en este mundo y estamos en esta realidad de este mundo para santificarnos y para ser fermento de este reino de Dios. Nos dice el Papa Francisco, somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. La responsabilidad, la santificación en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Entonces, ¿qué compromisos tenemos cada uno de nosotros? Allí el Señor quiere encontrar en nosotros su voluntad para santificarnos. Nos dice en el siguiente numeral 27, ¿acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella o que evitemos entregarnos totalmente para preservar la paz interior?
Sería algo totalmente contradictorio, ¿no? El Espíritu Santo no puede hacer eso. Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. Se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. La vida es misión. Y vamos a encontrar la santificación en esta misión que Dios nos ha encomendado, que es nuestra propia vida, de vivir aquí su reino, de vivir aquí su voluntad como en el cielo. Por eso, atento para no caer en esta tentación de relegar, de decir, no, 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 esto es algo secundario. Esto me distrae. Yo prefiero estar unido con Jesús, pero sucede que puede ser una falsa santidad porque nos estamos buscando a nosotros mismos y no estamos desarrollando realmente la voluntad de Dios. Esto, pues, la podemos encontrar y profundizar luego en esta exhortación apostólica, Gaudate et Exsultate, del Santo Padre, el Papa Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Recomiendo, pues, que hagamos un estudio, una profundización de esta exhortación apostólica del Papa Francisco para enriquecernos cada vez más. Y bueno, con esta reflexión aquí ya del magisterio de la iglesia, pues hacemos conclusión de el retiro sobre el llamado a vivir en la santidad de la divina voluntad. Y pues agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia en este retiro, por su disposición para escuchar estas enseñanzas y para seguir pues profundizando en este reino tan santo, tan grande, tan hermoso que el Señor nos está ofreciendo en este tiempo para vivir en su santa y divina voluntad. Y pues la vez pasada estuvimos diciendo que también podían hacernos alguna sugerencia para el próximo retiro que vayamos a realizar, que con el favor de Dios lo realizaremos el sábado, sábado 15, sábado 15 de agosto, con el favor de Dios. Sábado 15 de agosto, que ese día también estamos celebrando la fiesta de la divina voluntad, que es la fiesta de la Asunción de nuestra Madre Celestial a los cielos. Es la gran fiesta de la divina voluntad. Entonces, pues esperamos ahora sus preguntas. Si tienen algunas preguntas, quieren compartir alguna reflexión de lo que hemos estado compartiendo. Y sí les agradecería pues que las reflexiones o las preguntas estén enmarcadas en la reflexión que hemos hecho. No nos salgamos del tema para no desviarnos de la reflexión que estamos haciendo. Padre, hay un Gracias nuevamente a cada uno de ahí ustedes. pendiente que le hemos recibido por privado, que es la siguiente. ¿Es obligación para una vida de santidad divina como esta que nos está enseñando Jesús a través de estos escritos tener un director espiritual? Pues claro que sí, es muy importante que
que estemos en comunión con nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, nuestros guías espirituales, y que podamos recibir de Jesús a través de ellos una guía, porque los sacerdotes, pues el Señor nos ha colocado aquí para ser otros Jesús y poder también guiar a nuestros rebaños. Entonces, siempre debemos estar en esa comunicación, en esa ayuda, en esa guía que nos brindan nuestros sacerdotes, por supuesto. Bien, por ahora están un poquito tímidos. No tengo muchas más preguntas, padre. Algunas que quedaron pendientes podría ser, no sé, la otra vez. Por ejemplo, preguntaron hoy a la tarde si para leer Libro del Cielo es necesario leerlo desde el primer volumen hacia el final, es decir, en el orden 1, 2, 3 hasta el volumen 36, o se puede leer salteados o algunas partes. Yo le voy a agregar esto, padre, para contribuir. Si es bueno solo escucharlo o escucharlo y leerlo. Muy bien, recordemos que Jesús, pues los escritos de la divina voluntad, Él los dio en un orden. Él comenzó con las enseñanzas por orden y por eso están los escritos en orden desde el volumen 1. Y por eso debemos mantenernos en ese orden. Empezar nuestra lectura desde el volumen 1, en el mismo orden, para así nosotros también ir como siguiendo la enseñanza en ese orden que dio el mismo Jesús. Y es importante que nosotros podamos tener ese contacto con la lectura. Quizás algunas personas aprenden más escuchando y lo escuchan los audios. Y es, por supuesto, que algo muy bueno también, pero también es importante el contacto con la lectura, que tú puedas quizás anotar algunas cosas, tenerlas más fijas, más claras. He tenido también muchos testimonios de personas que también son muy auditivas, los escuchan, pero también cuando tienen el contacto ya con la lectura, van captando también muchas cosas, porque eso la lectura permite también el detenerse, el releer algo que te haya llamado la atención, ¿sí? En definitiva, padre, hay que estudiarlo al libro. Sería la Eso consigna. es, Estudiar. eso es Es lo que correcto. nos manda Jesús. No es lo mismo leer, perdón que diga esto, no es lo mismo leer de corrido como una novela que sentarse y estudiarlo, valorarlo, porque escrito por Jesús no hay libro más importante. Correcto, correcto. Es muy importante. Y siguiendo, pues, como ya lo he dicho en otros momentos, el estudio de la Sagrada Escritura, la Biblia, los Evangelios, el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, los diferentes documentos de la Iglesia que nos brinda el Papa, y el conocimiento de los escritos de la divina voluntad, que todo está en una conexión divina. Jesús en una parte le dice a Luisa: nada se contradice mis enseñanzas sobre el reino con la Sagrada Escritura. Todo está en comunión. Por eso debe ser como a la par ese estudio. Tal cual. Acá Mariana Jacobo nos pregunta, quisiera preguntarle al Padre, las santidades de los santos, ellos
fueron sobre voluntad humana? Sí, la santidad como lo ha enseñado el Señor con todo esto, ha sido santidad en el orden humano. No, por supuesto, nada que ver con esta santidad falsa, ¿sí? Sino la santidad que vivieron a través de las virtudes, ¿verdad? Ya eh, en el orden divino, pero ya fueron la santidad de las virtudes. Ahora el Señor en este tiempo nos está hablando de la santidad, no de las virtudes, sino la santidad del vivir en su voluntad, que ya es su voluntad obrante en la criatura. ¿Sí? Excelente. Elena nos pregunta, mis obras, si no las pongo en divina voluntad, ¿no están completas o valoradas por Dios? No es que no estén valoradas por Dios, sino que no están completas. Es decir, todas estas reflexiones que hemos hecho, eh, cuando el Señor hablaba a través de la sierva de Dios de la santidad falsa y de todo esto, es cuando realmente las cosas se hacen totalmente desligadas de su voluntad. Que es cuando lo mismo que Jesús decía en el Evangelio. Entonces, porque nosotros podemos hacer obras que le hemos ofrecido a Dios y que hemos querido y hemos dicho, Señor, bueno, que se haga tu voluntad. Hemos buscado como tener una conexión con su voluntad, aunque no la vivamos, pero hay una conexión. Pero la santidad falsa es cuando no hay conexión con la voluntad de Dios, sino que nos quedamos solamente en nuestra propia voluntad. Bueno, acá hay otro comentario. El documento del Papa habla de que la santidad no puede sustraerse, parece que quiso escribir. Como un comentario. No puede, Sustraerse. Después, acá Gloria nos pregunta, ¿qué opina de que algunos familiares dejan una reunión de la familia por asistir a la iglesia, con la idea de que primero Dios? sí, recordemos que sí, primero Dios sobre todas las cosas. Y yo pienso que todo debe tener un equilibrio. Si, por ejemplo, si estamos en el momento para celebrar la Eucaristía, en el Día del Señor, y está una reunión familiar, y, y la reunión familiar va a durar más de una hora, pues puedo invitar a esos familiares a que participen también en la Eucaristía, y si no pueden o no quieren, pues participo en la Eucaristía y luego regreso al compartir familiar. Pero es eso, debemos siempre tener el equilibrio en las cosas y ver las prioridades. Bien. También nos hacen esta pregunta. Si uno se dio cuenta en esta enseñanza de que su pecado repetitivo es a consecuencia de que hace su propia voluntad, ¿debo reparar estos pecados? Pues claro que sí. Y lo hermoso, la bendición que Dios nos ha concedido en este vivir en su divina voluntad es que nos da la gracia y la oportunidad de reparar también nuestras faltas, nuestros pecados del pasado y enmendarlos pues con nuestro obrar en su voluntad en nuestra vida presente. Por ejemplo, si todas estas reflexiones nos han ayudado a ver y hemos reflexionado en nuestro interior y hemos dicho, sí, pero cuánto he fallado, pero sí, cuántas veces estuve alejado de la voluntad de Dios en estos actos de piedad, en estos momentos tan importantes de oración,
pues Señor, quiero repararte y ahora voy a amarte doblemente, triplemente en mis acciones que haga por amor a ti. Y si en otro momento te ofendí de esta manera, hoy te quiero reparar amándote en estos mismos actos. ¿Mm? Bien. Lo otro que nos estuvieron preguntando es, eh, no es un comentario, es una pregunta que no es de esta reunión, pero nos llegó por privado unos minutos antes. ¿Por qué en los comentarios y oraciones no se tiene en cuenta a San José? Preguntaron en la tarde, unos minutos antes de que comience esta reunión. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Por qué en las oraciones no se tiene en cuenta a San José? Supongo que está hablando de las oraciones en divina voluntad, porque hay oraciones para San José, hay rosarios, hay varios. Sí, a San José sí se tienen en cuenta. Hay muchas hermosas oraciones de la Divina Voluntad escritas por Luisa, que están en los escritos, donde se menciona a San José y se le pide ese auxilio. Pienso que sería bueno como revisar también los libros de oraciones donde vamos a encontrar a ese gran santo, San Gran, José. gran hombre. Así es. Hay una pregunta que dice, me parece que es una pregunta tonta, pero se le llama como don a la divina voluntad. Dice, quería preguntar, ¿la divina voluntad es un don? ¿Se suma a los 7 dones del Espíritu Santo? Es una pregunta tonta, pero se llama como don. Sí, el Señor habla de que la divina voluntad es el don de los dones. Es decir, que está por encima de todos los dones porque es la gracia más grande que el Señor puede concedernos. Entonces, por eso no está en el orden de los dones del Espíritu Santo, de incluyéndolo para que haya un octavo don, sino que es el don de los dones que el Espíritu Santo pues también quiere concedernos a nosotros en este tiempo, que es el vivir en la voluntad de Dios. Bueno, por ahora estamos, me parece que no hay más preguntillas. Hay una más por privado que me hicieron con respecto... bueno, vamos con una de acá del chat. En esta etapa de cuarentena, que no puede uno confesarse, si hay algunos sacerdotes que dan la comunión, ¿se puede tomar? O sea, eso ya, por supuesto, cada persona, si ha cometido un pecado mortal, ¿verdad? Y está consciente de que no puede recibir el sacramento, pues debe abstenerse. Digamos que la iglesia en este tiempo, digamos que ha hecho como una pequeña salvedad de lo que es, por ejemplo, el compromiso del tercer mandamiento, que es santificar la fiesta, es la participación en la Eucaristía. Es decir, que por los momentos ya en esta etapa de la pandemia, ahorita pues no es pecado mortal el no participar físicamente en el templo para celebrar la Eucaristía, en este caso. Pero si la persona ha faltado o ha cometido algún pecado mortal, pues ya debe abstenerse y esperar el momento que Dios le permita también para recibir la absolución y poder recibir el cuerpo de Cristo. Bueno, eh, por ahora no hay otra preguntita, sería el momento ideal a todos que pudieran hacer alguna otra pregunta. No obstante, les vuelvo a repetir, todos los que están acá me parece que están en el grupo de WhatsApp, eh, ahí en el grupo de que pueden ver ahora, si ustedes tocan participantes,
Eugenia, que soy yo la que está hablando, ha puesto en su nombre el número de WhatsApp al cual pueden acceder eh, para realizar consultas al Padre. Les decimos siempre que el don de la obediencia es uno de los más eh, lindos dones que podemos tener con voluntad humana. Ser obedientes en el chat. El chat es para formular consultas. Siempre les decimos que es solamente para escribir las preguntas que tenemos, así este chat se convierte en un librito abierto en donde podemos encontrar todos y cada uno de los detalles que hemos estado consultando para que este retiro sea rico, verdaderamente rico. Y de acá hasta el 15 de agosto pueden surgirles dudas, inquietudes, que podamos estar, bueno, evacuando con el Padre. Y sin ir más lejos, acompañándonos en este entregar nuestra voluntad en la mañana, entregar nuestra voluntad en el sueño en la noche, e ir acompasando determinadas eh, costumbres humanas para entrar en el querer divino. Bueno, por ahora nadie más está escribiendo más nada. A ver, acá hay una más. Rodrigo nos pregunta, ¿el recibir la comunión en la boca va contra la voluntad de Dios? El recibir la comunión en la boca va en contra de la voluntad de Dios. No, por supuesto que no. Quizás a lo mejor tengamos una controversia en este momento con recibir la comunión en la mano. Nuestras manos no son santas, pero a lo mejor es lo que quiso preguntar es esto, recibir la comunión en estos momentos en las manos y no en la boca, iría en contra de la voluntad de Dios. Y pongo yo eso como pregunta. Sí, de eso también te respondió la vez pasada. En este momento, pues, estamos llamados a la A obediencia, la lo obediencia. que nos está pidiendo el Señor y haciéndolo en un acto en su divina voluntad. El Señor se agrada de los actos que hacemos en su divina voluntad. Y si nos corresponde en este momento ofrecer ese acto en su voluntad y recibirlo de esa forma, en su voluntad, pues no estaremos ofendiendo al Señor, sino agradándole en ese acto que hacemos por Él, con Él y en su voluntad. Acá entró una preguntita más. Paco nos pregunta, ¿quién se considera que vivió la santidad divina? María y quién más. Bueno, sí, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues vivieron en esa santidad. Y la Virgen Santísima, por supuesto, y pues San José nos dice la Virgen en las enseñanzas del reino de la divina voluntad, que él vivió de los reflejos de esa santidad divina. Es lo que nos dice, pues en este caso. Y de los que podemos conocer, ¿no? Pero eh, San Aníbal María de Francia, el confesor extraordinario y censor de los escritos de Luisa Picarreta, que ya pues fue reconocido como santo en la iglesia por las mismas enseñanzas que encontramos en el volumen 21 y 22 sobre la vida de San Aníbal. Después de su muerte, pues nos damos cuenta que alcanzó también el vivir en la divina voluntad. Y así habrá muchos, pero que son santos desconocidos que habrán vivido pues en la divina voluntad y quizás tú eres uno o nosotros, cada uno de nosotros, pero eso depende pues de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación en el conocimiento de la divina voluntad.
Señor nos ha dado estos escritos para que le estudiemos y profundicemos, porque el conocimiento es lo que nos va a ayudar a comprender y a vivir en esa divina voluntad, porque no podemos vivir en la divina voluntad sin conocerla, porque si no la conocemos, no la vamos a amar y no la vamos a seguir y no la vamos a vivir, mucho menos. Así que A si ver, queremos acá, alcanzar esto, Rodrigo, no, es muy importante lo que nos dice, padre, perdón que lo interrumpa con respecto a la comunión, porque me aclara y me dice, mi pregunta no es como lo interpreto, era como yo preguntaba, porque tal parece que ahora el recibir la comunión en la boca va en contra de la divina voluntad. pues no, no es correcto eso. No es correcto. Bien, Ujú. clarísimo, no, no creo que la comunión en la boca o en la mano vaya contra la divina voluntad si estamos en obediencia y estamos en gracia del Señor, con confesión y como la iglesia lo manda. A ver si no se me ha pasado alguna pregunta. Bueno, hay muchos agradecimientos, muchas gracias por todo, hermoso y nutrido, claro, el retiro. Otra persona dice, ser prudente es ser obediente. Ser prudente es ser obediente. No, porque puedo ser prudente, pero no soy obediente. Es decir, son dos virtudes. Son dos La, virtudes. la, vir- la virtud de la prudencia y la virtud de la obediencia. Entonces, Podríamos intentar tener las dos. tenemos que trabajar por tener las dos. Bueno, creo que no se me está pasando ninguna pregunta, espero que no. Acá estoy leyendo quién vivió en la santidad divina. Bueno, Luisita Picarreta, creo que no la nombramos, ¿no, Ah, padre? sí. La gran privilegiada. Claro, claro. Creo que no se me pasó ninguna pregunta, espero. Eh, bueno, muy... a ver si hay una más. Bueno, muchas gracias, bellísima la charla, muy rica. Están muy agradecidos como todas las oportunidades que nos hemos encontrado también. Eh, Acá nos ponen otra reflexión, me quedo con ser sonrisa de Jesús. Si Él sonreía, ¿qué más puede uno desear? Gracias, Padre, me deja mucho para reflexionar. Gracias, Dios les bendiga a cada uno de ustedes también por su amor, por su atención y por su deseo también de vivir en la divina voluntad. Y pues cuenten con mis oraciones, con mi ayuda en lo que pueda ayudarles o acompañarles o guiarles. Cuenten con mi oración, con mi apoyo, porque esta obra es grande y el Señor nos quiere a todos viviendo en este reino. Así es, Padre. Bueno, todo el mundo dándole las gracias, que es lo más importante. Y recordarles que los retiros se están transmitiendo por un canal de YouTube que armamos a este efecto, que se llama, a ver, se me olvidó el nombre, Soles de la Divina Voluntad. Ahí estamos tratando de armar inocentemente los videos como Dios nos ayuda, porque no somos ningunos ingenieros en sistemas. Así que, bueno, pero estamos transmitiendo como mejor podemos todos estos videos para que tengan todo este tiempo para poder desmenuzarlo. Ahora lo voy a escribir en el chat, soles de la divina voluntad. Ahí está escrito en el canal de YouTube. Y si no, en el WhatsApp pueden ir preguntándonos cualquier duda que tengan. De acá hasta el 15 de agosto podemos gestionar las respuestas por el canalcito de WhatsApp. Muy bien.
Entonces, pues vamos a disponernos para recibir la bendición para ustedes, para todas sus familias. Que esta bendición se extienda pues a todos sus proyectos, a ese deseo hermoso que está en sus corazones de vivir en la divina voluntad. Y pues a esos seres queridos que están en el secreto de sus corazones, que desean recibir esa bendición de Dios y que ustedes quieren que sean bendecidos por el Señor, pues vamos a ofrecer esta bendición en ese acto, en su divina voluntad, para que el Señor también nos conceda la gracia que cada uno de nosotros necesitamos para vivir en su voluntad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les quiero bendecir con la misma bendición con la que Jesús bendijo a su Madre Santísima antes de comenzar su pasión. Así pues, por medio e intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, te bendigo para imprimir en ti el triple sello de las tres divinas personas, para que tú resurjas de tu decaimiento para vivir en el divino querer. Esta bendición en el nombre del Padre, comunique, imprima en tu voluntad el sello de su poder, restituyéndola como soberana de todo. En el nombre del Hijo Jesús, comunique, imprima en tu inteligencia el sello de su sabiduría. Y en el nombre del Espíritu Santo, comunique, imprima en tu memoria el sello de su amor. Que se te restituyan las fuerzas del alma y del cuerpo, que te sanes de toda enfermedad espiritual y corporal, y tu alma sea enriquecida y embellecida de todo bien y virtud. Y para rodearte de defensa contra el demonio, el mundo y la carne, junto con Jesús bendigo todas las cosas creadas por Él, a fin de que tú las recibas todas benditas por Él. Te bendigo la luz, el aire, el agua, el fuego, el alimento, todo, a fin de que quedes como abismado y cubierto con estas bendiciones. Junto con Jesús te bendigo el corazón, la mente, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, los pies, el cuerpo, las entrañas, la respiración, el movimiento, todo. Te bendigo para ayudarte, te bendigo para defenderte, te bendigo para consolarte, te bendigo para librarte de todo mal, te bendigo para hacerte santo. Te bendigo pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Amén. Amén. Bendiciones para usted en el divino querer, Padre. Gracias por acompañarnos. Fiat, fiat, fiat a todos, que es nuestra manera de despedirnos y de saludarnos. Y que Dios nos ayude a poder ingresar en el divino querer. Gracias, Padre, bendiciones. Que les bendiga. Buenas noches. Bendición, Padre. Gracias. Gracias a ese Buenas noches. equipo Gracias. que trabajó con usted, Padre. Gracias, Marixa, Dios te bendiga. Amén, Padre. Amén. Gracias, Ana. Padre, por todo. Gracias. Gracias a todos los que trabajan para este proyecto. Gracias. Gracias, Padre. Saludos. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Gracias. Quedamos pendientes Buenas para el noches. 15. Bendiciones. Sí, Sí, por el favor de Dios. el 15 nos vemos. Nos vemos. Gracias. Bendiciones a todas. Bendiciones Gracias, para todos. Padre. Bendiciones. Gracias, gracias. Bendiciones para ustedes también. Gracias. Gracias, Feliz Padre noche Alberto. para todos. Santa noche, santa noche. Todos mis Santo hermanos, descanso bendiciones. en el divino querer. Santo descanso, el divino querer. Amén. Amén, gloria a Dios. Hacer la sonrisa de Jesús. Gracias. Aleluya, gloria a Dios, en la voluntad del Señor. Amén. Amén.
cosa. Ay, estoy cosa. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Dios te bendiga. Gracias. Buenas noches, bendiciones, Padre. Delia. Delia, que pases buenas noches. Gracias. Buenas noches, Padre, bendecido descanso. Gracias, igualmente. Ahí está Martina. Martina, ¿por qué no cantas la canción de la misión Rúa? Martina, padre, tiene unos 3 añitos y ella solita canta la canción de Misión Rúa. Así. Sí. A ver, Martina. Rúa, Rúa, Rúa. Es una pequeña que está entrando en el divino querer con 3 años. Oh, la pequeñita del divino querer. Va a ser una pequeñita del divino querer, sin duda. Hola, Martu. Hola, bonita. Quédate ahí, Martu, no te vayas, ¿eh? Quédate un ratito más. Bueno, buenas noches, Padre. Que tenga buen descanso. Un beso grande, Euge. Gracias por todo, como siempre. Igualmente, Mariana, buenas noches. Todos. Bueno, padre, vamos a ir cortando algunos, nos vamos a ir despidiendo todos. Lo más feo es cortar la transmisión, así que voy a esperar que vayan saliendo todos. Un beso a todos. Hasta luego. Martu, cantá, dale. Divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad, ven a mi vida. A ver, Martu, canta. Saludos. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Dios te bendiga. No quiere cantar. Ay, padre, no sabe qué lindo canta. Venga tu reino, venga a la tierra y domine y triunfe tu voluntad. A ver, Martu. Venga tu reino, venga a la tierra y domine y triunfe tu voluntad. Imprimo un te amo en el pajarito que trina y gorjea ante ti, y junto con él pedirte el reino de tu eterno amor. Venga tu reino, venga a la tierra y domine y triunfe tu voluntad. Fiat, fiat. Qué lindo, la Martu está aprendiendo una nueva canción. Una nueva canción aprendida nada más y nada menos que de parte del padre Alberto. Bueno, padre Alberto, hemos quedado usted, Sai y yo. Creo que no quedamos más nadie, pero esto es a propósito. Soy una pícara yo.